continuamos en este circuito de aceleración con la teoría y práctica de lo que llamamos los protocolos de movimiento energético. Y le tocó ahora su turno al yoga, una práctica milenaria de más de 5.000 años atrás, en donde desde la conceptualización de los textos sagrados conocidos como los Vedas, empiezan a describirse todos estos movimientos y toda esta filosofía profunda que te voy a compartir de lo que es el yoga. Yoga significa unión. Eso es bien importante, ¿verdad? Viene del sánscrito yui, que significa unir, conectar. En este caso es conectar cuerpo, mente y espíritu en ti, en mí, y luego conectar ese agregado armonioso y perfecto con su fuente o con el universo. Eso es lo que es el yoga. Y obviamente hay distintos tipos de yoga. Yo me voy a concentrar en los más comunes, en los más conocidos y quizás que son un poco diferentes entre sí, como son el Hatha Yoga, el Ashtanga Yoga y el Kundalini, que en el caso particular del Kundalini está más directamente asociado a lo que perseguimos con intensidad, que es llevar nuestra conciencia a niveles alterados y superiores. Así que el yoga, pues es una práctica que combina asanas, que son posturas, pranayana, que son las técnicas de respiración, mantras, que serían sonidos, mudras, que son las posturas o los gestos de las manos, bandas, que son se le llaman cierres energéticos, pero realmente son como unas contracciones, ¿verdad? Hay un banda que se hace a nivel diafragmático, que es contrae. Y en ese proceso de contraer y soltar, nosotros estimulamos la circulación en esos lugares en particular para redirigir el flujo energético. Y está también la meditación y la visualización. De los miles de distintas modalidades que tenemos nosotros de lo que es el yoga, es una combinación, unos enfoques, intensidad y contenido de esos elementos que te acabo de mencionar: postura, sonidos, gestos, cierres. Hay una cosa que se llama el kriya. El kriya es en el yoga, lo que significa literalmente es como una acción purificadora que se logra a través de la combinación de algunas de esas tres cosas como un solo paso o como un solo constituyente. El yoga tiene muchas de estas definiciones. Los beneficios científicamente probados que tiene el yoga, bien parecidos también a los del Qigong, el Tai Chi y el Dancing: la reducción del estrés, mejora de flexibilidad y postura, aumento en la fuerza muscular, mejora de la salud cardiovascular, ansiedad, calidad del sueño. Y de forma muy particular, quizás en el yoga se le puede atribuir un beneficio en el que es una mejor herramienta quizás que las demás en términos de cómo alivia el dolor crónico. Te aumenta lo que se llama la resiliencia o el punto límite del dolor. Vamos a hablar de estas tres yogas de las que te he mencionado y luego cerramos con la filosofía, que es la parte más interesante, apelativa, ¿verdad? Para mí, y que explica mucho de estos beneficios, sobre todo para elevar el nivel de conciencia. El Hatha Yoga, ¿qué significa Hatha? Pues mira, Ha significa son o sol, Ta significa moon o luna, y cuando suma Hatha Yoga, que yoga significa unión, pues entonces es un balance entre el sol y la luna. Es un balance, ¿verdad?, entre el yin y el yang. Es un balance para crear lo que se llama la fuerza vital de una forma holística. Y de ahí es que viene el concepto del Hatha Yoga. Se utiliza muchísimo para manejar emociones como el desarrollo de la paciencia. Me imagino que ahora está diciendo, pues es el que necesito, ¿verdad? La paciencia, el coraje o el mal humor, la fortaleza, la determinación, el cómo manejar la soledad, el conocimiento, la mesura, la prudencia y la renuncia. Es un estilo que mezcla muchos estilos de yoga. Es una mezcla, realmente es un blend que logra mezclar el vinyasa, un poco del mismo Ashtanga, del Yin. O sea, son varias modalidades unidas en este concepto del Hatha Yoga que desde el punto de vista práctico realmente es más un asunto de posturas y respiración. En un paso un poco más lento, ¿verdad? Así que, por el otro lado, tenemos la parte del Ashtanga Yoga, que lo que significa, está compuesta de dos palabras también, ¿verdad?
tienes por un lado la palabra hasta, que se refiere al número 8, y tienes el concepto de la palabra tanga, que entonces es como lo que se llama un limbo, un componente, una parte del cuerpo, porque esta yoga está fundamentada en 8 partes o en 8 limbs, como ellos le llaman, del cuerpo. Y por eso es que tiene su nombre, ¿verdad? Estas 8 son lo que le llaman el yama, que es una cuestión de código moral, el niyama, que es una cuestión de autodisciplina, el asana, que es cuestión de corregir postura, el pranayama, que es el control de la respiración, el pratyahara, que es una sensación de manejar el withholding, el dharana, que es concentración, el dhyana, que es la meditación, y el samadhi, que es el oneness, este concepto holístico de todo lo unido para crear el ser, ¿verdad? Y esas son las 8 áreas, y para cada una de esas cosas se tienen ejercicios particulares. De hecho, es un yoga intensa. Intensa significa que el requisito físico que tiene de unos estiramientos, bien estiramientos, unos elementos de endurance y de flexibilidad que explican el que mucha gente la considere como una de las yogas más rigurosas que existe y que se ha convertido en un reto decir yo soy un discípulo de la Ashtanga Yoga. Así que ese elemento de intensidad realmente lo que busca, y sonará un poco duro, pero es rompernos, romper los bloqueos mentales, romper el bagaje emocional que cargamos para que se suelte y buscar un concepto de claridad mental, ¿verdad? Y de conciencia en cada uno de nosotros. Y eso nos da un endurance increíble. De hecho, un derivado de la Ashtanga Yoga es lo que se conoce en los tiempos modernos como el Power Yoga, que es eso mismo un poco más fuerte, ¿verdad? Es como un concepto de fitness para el endurance, el desarrollo de la masa muscular extremadamente interno y que en algunos gimnasios se practica, ¿verdad? Y hay clases de lo que es el Power Yoga. Así que es interesante. Vamos a hablar ahora del Kundalini y en todas les he dicho de dónde viene la palabra. En este caso, Kundalini no es la composición de 2 palabras. Kundalini es la energía vital que se representa en forma como de serpiente y que la energía Kundalini, según la filosofía, entra o está estancada, ¿verdad? En el sacro, en la base de nuestra columna vertebral, y lo que se busca con estos ejercicios es que haya un proceso de ascensión de esa energía, rompiendo todo obstáculo y creando y liberando al cuerpo, ¿verdad? De todos esos procesos que obstaculizan. Eh, una de las frases que más me gusta y de todas las yogas, ¿verdad? Que no las conozco todas porque son miles, pero por lo menos en las que me he concentrado estudiando a lo largo de mi desarrollo espiritual, es que esta se le llama el yoga de despertar la energía Kundalini, que está en la cola, ¿verdad? En la cola se le llama literalmente la cola, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el rabo del ser humano. Y ese Kundalini es una práctica basada principalmente en postura, en movimientos suaves, no muchos movimientos tampoco, bien intensa en el aspecto de la respiración como un proceso de purificación interna, un oxígeno que limpia, ¿verdad? Se especializa o se enfoca en lo que es, número 1, la expansión de la conciencia, es su primer objetivo primario, ¿verdad? Que corresponde a esa parte de evolución moral que comprende cada vez más un entendimiento integral de lo que es la realidad y nos saca del concepto dual del egoísmo y de la definición limitante que nosotros tenemos de nuestro propio poder y el crecimiento espiritual que se relaciona más con vivir desde el amor. Por eso les dije, ¿verdad? Que es que tiene un encanto, incorpora inclusive la meditación y es transformadora. Pienso que es de todas las yogas, es la más relacionada con lo que se conoce como las yogas de la conciencia de la no dualidad. La no dualidad, vamos a explicar lo que es la dualidad para luego entender lo que es el no, es que nosotros siempre pensamos que yo soy un ente único, independiente aquí, tú eres otro allá, el universo es otro allá, y entonces es todo como que tú y yo, y mío y tuyo, y allá y acá, ¿verdad? Y la no dualidad es que somos uno. La no dualidad es que
yo soy parte de ti, tú eres parte de mí y todos estamos enlazados por una energía única y universal que tiene una fuente en común. Entonces, este yoga trata de buscar en primera instancia ese proceso no dual o de integración en el templo unitario, en esa gota que somos representativa de un universo superior, y luego unirte a ti con los demás y con la fuente y el universo. Y por eso es que la Kundalini tiene tanta significancia, ¿verdad? Porque, y aquí está una palabra importante, se dice que cuando nosotros nos damos cuenta y logramos esa unidad de conciencia y entendemos la naturaleza ilusoria de lo que es la realidad, que eso lo hemos hablado en otros episodios, eso es maya, eso tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra, existe lo que nuestra mente cree, es lo que se crea, y tú eres arquitecto de tu realidad. Cuando eso se da, tú alcanzas la libertad. Por eso el Kundalini Yoga, que me ven apasionada explicándolo porque lo encuentro sinceramente fascinante y emocionante, es un camino hacia la libertad humana. Y obviamente, como les dije, combina, ¿verdad?, con elementos de la meditación. Y es porque la filosofía del yoga plantea que nosotros somos una muestra representativa, somos, mira qué lindo como lo dice, gotas espirituales de un ser supremo. Wow, wow, wow. Es eso que vive una experiencia terrenal, ¿verdad? A través de, pero que poco a poco salimos de esta forma densa de la energía, que es la carne, la parte humana, la materia, para evolucionar a algo menos denso y más ligero, que es nuestro espíritu, y es ese yo superior, ¿verdad?, del conjunto del ser humano que existe en el plano físico, pero que tiene que trascender, ascender, diría yo, a entender en el plano espiritual lo que realmente somos. Acuérdate que el cuerpo es una cubierta, ¿verdad?, de lo que realmente es nuestra esencia. Aquí se plantea, todo existe, todo lo que existe es una combinación de conciencia, energía y materia. Entonces todos estamos en un continuo camino, unos más rápidos, unos más lentos, algunos conscientes, otros inconscientes, pero todos estamos evolucionando hacia eso. Ese despertar espiritual es cuando nos hacemos conscientes, en vez de estar inconscientes, de que nosotros tenemos un alma y empezamos a caminar nuestro proceso de búsqueda. Según, ¿verdad?, la cultura hindú, de donde viene el yoga, vivimos esta realidad virtual a la que llamamos maya, que es un mundo de ilusión, como expliqué hace poco, y despertar es darnos cuenta de ello. De hecho, hay una analogía que se hace con la película de Matrix con relación a la píldora azul, que es la de la ignorancia, y la píldora roja, que es la de la voluntad de encontrar la verdad que subyace en la existencia. Y lo que aprendemos de esta película es que, y escúchame, despertar es una decisión. Necesitamos determinadamente en algún momento decidir si seguimos con la pastillita azul en la ignorancia o si nos tomamos valientemente y con ganas de descubrir y explorar la pastillita roja, ¿verdad?, que en la película representa el ir a encontrar el verdadero ser. Así que los que no hayan visto la película, hay que ver la película, porque creo que tiene un mensaje bien importante para todos nosotros, porque el cambio empieza cuando decidimos que no vamos a sufrir, cuando decidimos detener el sufrimiento. Y como dice Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si estás sufriendo, es opcional. Es porque quieres, es porque no has despertado, es que sigues dormido en la ignorancia. Entonces, pues, parte natural de ese cambio ocurre cuando nos empezamos a hacer preguntas, nos damos cuenta nosotros mismos y nos ponemos a hacernos preguntas como, ¿qué hago? ¿En qué pienso yo? ¿Qué pensamiento me domina? ¿De qué tengo petencia? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Qué yo creo de la vida? ¿Qué yo creo de la muerte? ¿Qué yo creo del amor? ¿Me estoy reprimiendo? ¿Estoy siendo como otros quieren? ¿Estoy siendo yo? ¿Qué me estoy perdiendo de mí? ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Hello! Esas preguntas son la llave que abre
ese despertar que también presenta la teoría y los fundamentos, ¿verdad?, ayurvédicos contenidos en los Vedas que respaldan este movimiento de lo que es el yoga. A medida que tú y yo avanzamos y nos vamos sintonizando con ese verdadero plan evolutivo, ¿sabes lo que va a pasar? Que ya no es tu esencia individual, ya no es tu conciencia individual. Tú formas entonces parte de una conciencia colectiva. Y por eso es que no hemos logrado como humanidad llegar a ese estado de éxtasis, de florecimiento de la grandeza humana, porque seguimos pensando en ti y en mí y aquel y el otro, y no en nosotros. Abrigo la esperanza. Con la nueva elección del Papa como director de la Iglesia Católica, que recientemente fue bajo la divina gracia del Espíritu Santo escogido para dirigir la Iglesia Católica, que en su primer mensaje todo el tiempo habló nosotros. Él no tiene el poder, pero tiene la conciencia de que no es él sino todos. Pero él despertó y quiere ayudarnos a despertar. ¿Y sabes qué? Tú no tienes que ser papa para tú despertar y para tú ayudar a despertar todos los que te rodean. Este es el mensaje que tiene el yoga para nosotros, se lo dije. Es un mensaje poderoso. El yoga es un sistema de perfeccionamiento del ser, cuya meta final es la unión del Atman, que eres tú, con el Brahman, que es el universo. Es uno de los caminos, no es el único, pero uno de los mejores. Te exhorto a que pienses y que decidas que vale la pena despertar. Nos vemos en el próximo episodio.